Coordinadora del Grupo de Investigación Salud y Calidad de Vida de la Universidad Javeriana de Cali, con la ponencia Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Adolescentes y Jóvenes. Bienvenida, Paula. Gracias. Bueno, feliz tarde para todas y todos. Gracias por la invitación. Cuando recibí esta invitación, realmente es un poco complejo saber cómo o qué elegir para hablar sobre salud sexual, salud reproductiva, sexualidad. Esta presentación va a estar enmarcada en los derechos sexuales y derechos reproductivos en adolescentes y jóvenes. Y si bien he priorizado algunos aspectos que tienen que ver con situaciones en donde se ve esa tensión entre los procesos de salud y enfermedad, pues me adelanto en una de las conclusiones: la sexualidad tiene que ver con todo y es una amplia gama. Entonces, bueno, a la hora fue realmente un reto preparar la presentación, y es importante como declarar que desde mi rol como mujer, como madre, como ciudadana, como profesora, como investigadora, pues aquí les traigo como primero unas cifras, unas preocupaciones que tenemos no solamente como país, sino a nivel mundial, y unas reflexiones producto de varios años de investigación de la Universidad Javeriana y de diferentes procesos en los que yo he participado. Entonces, allí para continuar, por favor, siguiente, la diapositiva. Espera, aquí, perdón. Ya. Acá. Listo. Entonces, a partir de este contexto y las cifras que son importantes, y es en Colombia cerca del 50% de los habitantes nos ubicamos o se ubican, yo ya salí de ese rango de edad, en población joven, que esto incluye de los 10 a los 19, que son adolescentes, y población joven vamos a entender específicamente según OPS, Organización Mundial de la Salud, porque hay diferentes divisiones. De hecho, aquí veíamos que el programa que acaban de presentarnos trabaja con de 14 a 28, entonces los que están cerca de los 26, 28, pues todavía se consideran desde este proyecto como jóvenes. Pero en general, incluso desde la psicología, que es de donde yo me muevo, más o menos hablamos de población joven hasta los 24 años, entonces de los 10 a los 24. Entonces las cifras en las que me voy a apoyar hoy pues tienen que ver un poco en ese rango de edad. La adolescencia pues es una etapa de muchos cambios, digamos que podríamos definirla así, es un aspecto que hay que considerar desde esos cambios a nivel biológico, psicológicos y sociales. Para muchos, sobre todo para los padres, en los ejercicios de investigación, y de hecho como terapeuta me enfrento día a día, y es para los padres la adolescencia de sus hijos es un problema. Pero también parte de esta presentación es invitarlos a que consideremos la adolescencia también como una etapa en donde podemos acompañarnos en ese crecer y podemos utilizar todos esos recursos que tienen los adolescentes en ese proceso de empezarse a identificar con su propia autonomía, su independencia, a reconocerse en sus gustos y en sus intereses, y esto está muy ligado sobre todo, y en el marco de este Congreso de Estilos de Vida Saludables, pues reconocer que ha sido priorizada esta población dentro de unas comisiones que se han realizado a nivel mundial, porque se considera que lo que suceda en esta etapa o en este momento del ciclo vital o del curso de vida pues es central para la salud de ese joven, de la familia, de la comunidad y también para las próximas generaciones. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en la adolescencia y a nivel mundial? Y en Colombia tenemos un panorama totalmente compartido, y es en la adolescencia tenemos una alta tasa de consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos allí donde los jóvenes empezamos como nuestra vida sexual o debut sexual, como se ha, digamos, nombrado, y cuando se da ese debut sexual está asociado a que no hay unas prácticas de autocuidado adecuadas. Una de esas es el uso de preservativo. Al tener prácticas pues inadecuadas, esto nos llevaría a otras situaciones de salud, como la posibilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual, y una de esas es el VIH. Entonces, la adolescencia también, y algo que preocupa mucho actualmente, de hecho la semana pasada que se hizo como la celebración, bueno, conmemoración, más bien el reconocimiento del Día Mundial del Suicidio, pues las cifras nos dan cuenta de que hoy los jóvenes, o este rango
causa de muerte es precisamente que los jóvenes se están suicidando. O sea, estamos frente a esta situación y es a nivel mundial. Y esto es una gran preocupación. Entonces, la adolescencia, si bien se empiezan a presentar todo este tipo de situaciones, pues también, como decía ahorita, desde esa visión apreciativa o esa visión integral del ser humano en esta etapa de la vida, pues reconocer que aquí es donde todos los que fuimos adolescentes tenemos ese desarrollo de los recursos, donde se da esa consolidación o adquisición en algunos casos de recursos físicos, cognitivos, emocionales y sociales que van a ser claves para el bienestar y la calidad de vida de nosotros en los próximos momentos de la vida. Específicamente respecto al tema del VIH, que es algo que he trabajado desde hace muchos años, hoy por hoy los jóvenes también dentro de sus causas de muerte se encuentran que cerca del 65% mueren por SIDA, y las tasas de VIH van aumentando cada vez más y van aumentando cada vez en población más joven, y no por transmisión materno-infantil, sino por comportamientos o por prácticas sexuales asociadas al riesgo. Entonces, bueno, estos son elementos que debemos tener en cuenta. Continuando con VIH, valga aquí la preferencia porque es un tema que trabajo mucho, y no solamente para la prevención, sino que también trabajo con la población que tiene este diagnóstico. Pues realmente en Colombia los jóvenes se han hecho entre los 14 y los 24 años, se han hecho el 25% aproximadamente la prueba. A nivel nacional, incluyendo todas las poblaciones, la realización de la prueba es del 20%. Entonces allí otra invitación, conclusión adelantada, y es quiénes de nosotros nos hemos hecho la prueba para saber cómo estamos allí sobre VIH, y quiénes, que también tiene que ver con otros elementos más adelante, y le hago la promoción, y es quiénes cuando tenemos una pareja o empezamos una relación, pues usamos el preservativo, que es el único método que nos sirve de doble protección, porque la gente se cuida para evitar embarazos, pero generalmente no para evitar las infecciones de transmisión sexual. Pero nosotros tampoco vamos con nuestra pareja o le pedimos a nuestra pareja la prueba de VIH y tenemos relaciones sexuales o se tiene relaciones sexuales creyendo que esta persona probablemente pues no tiene VIH a partir de el ojo, pues realmente decir no, esta mujer. Y en una investigación que realizamos el año pasado con estudiantes universitarios, 1053 estudiantes, fue todavía muy preocupante porque si bien llevamos 30 y pico de años hablando de VIH, pues los jóvenes todavía siguen asociando que los únicos que están en riesgo de tener VIH, ¿quiénes son? Los homosexuales, cuando sabemos que no es así. El 57% de los adolescentes nos dijeron eso, y que con su pareja pues no era necesario utilizar el preservativo, pues porque sentían que era una persona confiable. ¿Confiable basándonos en qué? Porque tampoco sabemos nuestro pasado sexual o así, o sea, es muy difícil poderlo manejar. Y las personas y los adolescentes creen que están en una relación de pareja estable, pero eso es una relación de pareja estable, y yo que trabajo en una universidad veo, cada semestre veo que cambian de pareja. Entonces cada semestre tienen una pareja estable. ¿Y cuál es el uso asociado al preservativo? Supremamente bajo. Las investigaciones muestran que puede ser entre un 20-30% que usan el preservativo de la población colombiana mayor de edad, y por mi experiencia en el trabajo con personas con VIH, es importante decir que persona que tiene VIH y sabe que tiene VIH no usa el preservativo. Entonces allí es un elemento que si yo le delego a otro mi cuidado, y por eso también es importante replantear esa noción de es que a mí me infectó fulanito, fulanita, no, porque nosotros también hacemos parte de ese autocuidado y también tenemos esa capacidad de elegir y demandar pues, el uso del preservativo para quienes han decidido tener una vida sexual activa. Bueno, listo. Entonces les traigo unas cifras de la Semana Andina. No sé si la conocen, se viene realizando hace 9 años, se va a realizar la otra semana precisamente en Cali, en la Javeriana de Cali. Esto es algo liderado por UNFPA, donde se han unido pues diferentes allí como agencias nacionales e internacionales, y son unos indicadores que se sacan cada año. Realmente, como les decía al inicio, como mujer, como mamá de una niña de 5 años,
pues realmente me da mucha tristeza las cifras y me preocupa mucho porque vimos que al 2015 existían, yo no alcanzo a ver muy bien las cifras desde acá, pero el 17% habían tenido ya habían sido madres entre los 10 y los 14 años. Imagínense esa cifra, o sea, yo no me imagino a los 10 años embarazada y con la posibilidad de ser madre. Hoy por hoy que reconozco que significa ser madre. Entonces todavía tenemos una tasa del 17.4% que ha bajado, pero aún sigue siendo muy alto. Y nuestro porcentaje para un rango de edad mayor de los 14 a los 24 años, estamos hablando de 135.979 mujeres que se están embarazando pues, en estas edades. Y algo que es preocupante en este sentido, aparte de las cifras, y es que el embarazo secundario o después de ese primer embarazo se tiende a dar aproximadamente antes del año posterior de ese nacimiento. Entonces muchas de estas chicas de 10 a 14 años vuelven a embarazarse antes del año y las de 14 a 20 años otra vez también se embarazan. Entonces es allí pues una situación cada vez más compleja. Bueno, y pues allí no me detengo mucho, pero para ustedes que de una u otra manera trabajan estos temas y es cuáles son esas consecuencias en salud, sociales, económicas para los adolescentes que se embarazan, o sea, a los 10 y a los 14 años dentro de su proyecto de vida desde la situación económica, y detrás de esto hay muchos factores que también los hemos detectado, por lo menos en Cali, no creo que vaya a ser muy diferente aquí, porque coincide con otros países. Pues muchas de las adolescentes se embarazan con conciencia, digámoslo así, por voluntad, porque también se vuelve un mecanismo de protección. O sea, no es lo mismo yo ser la mamá del hijo, del líder de la pandilla X o de la comuna que se caracteriza por ser tal cosa, o para la mamá, los papás o para esa familia que esta chiquita se embarace, pues garantiza que lleguen ciertos recursos. Entonces allí nos enfrentamos ante otras situaciones mucho más complejas donde intervenir allí pues nos exige también trabajar de manera articulada con diferentes sectores y de manera pues muy intersectorial. Vamos a bajar porque no puedo ver bien acá para recordar las cifras. Bueno, y otro aspecto, y ahí sí como se me sale lo psicóloga, que es muy importante, y es cuántos de los embarazos que nosotros tenemos, y quienes aquí son madres, han sido planeados. Tristemente, y yo, porque elegí a mi hija, la planeé, o sea, yo digamos que fui un poco en contra de lo que nos sucede cotidianamente, pero en Colombia el 64.1% de las mujeres no han elegido embarazarse en ese momento de la vida. O sea, les llegó el hijo o la hija, que desde lo psicológico y desde lo que hablábamos ahorita en la presentación de nutrición, si empieza allí en ese momento de la vida tan importante todo lo de nutrición del ser humano, pues imagínense cuando uno no ha deseado ese embarazo en este momento de la vida. O sea, eso trae allí unas implicaciones importantes, y al hacer la comparación con la parte mundial, nos vemos que la tasa de embarazos no planeados en el mundo es del 43%, que igual es alto, es casi el 50%, y nosotros estamos pues mucho más arriba de ello. Y ahí es importante también reflexionar, porque la gente siempre dice, no, es que yo no esperé quedar embarazada, pero entonces allí la importancia de hacer una buena educación. Claro que si tenemos una vida sexual o una relación sexual, pues la probabilidad de embarazo o de adquirir una ITS es muy alta, hay una alta probabilidad. Bueno, ¿qué más es importante? Bueno, resaltar el 17%, estas son cifras hasta el 2015, ya ahora tendremos la próxima semana cifras más actuales, pero quienes empiezan su vida sexual antes de los 15 años, el 17% aproximadamente. ¿Y cuál es el método que más conocen? Pues el preservativo, lo conocen, es el más utilizado por la población entre los 13 y 14 años aproximadamente, y sí, entre los 13 y 14 años, al igual que, aquí ahorita que les decía, realmente el preservativo es el único que nos protege, tiene doble protección. Y pues el que usan mucho las mujeres entre los 15 y 19 años es
la inyección con 25%, está el condón con el 24% y pues hay otros como la píldora y otros allí, el implante y demás. Entonces allí para reflexionar un poquito cuáles son esos métodos y formas de autocuidado, y que también no nos podemos olvidar y que tiene que ver con mi tema, y es las prácticas no solamente para penetración vaginal o anal, sino también la estimulación que hay boca-ano o boca-genitales. Allí sí que si no usan el preservativo para una relación sexual penetrativa, cuando hay una estimulación oral, pues no sé decir oral sino bucal, pero uno dice sexo oral, debería ser relaciones sexuales buco-anales o buco-genitales, es la palabra como más precisa, no lo están utilizando. Y cómo deberían, por ejemplo, cuidarse dos mujeres. Cuando es una relación sexual entre dos mujeres, ¿cuál sería ese mecanismo para protegerse? Entonces, ¿cómo se puede utilizar el preservativo, métodos de barrera? Y ahí tenemos que educar mucho, 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 y todavía nos falta bastante. Bueno, y otro tema tiene que ver con la educación para la sexualidad. En nuestro país, tristemente, todavía se cree, los papás creen, sobre todo los papás y las mamás, que si educamos para la sexualidad, pues estamos incitando a nuestros hijos e hijas a que tengan una vida sexual activa. Y eso es totalmente falso. Y en promedio, y eso que me pareció bajito, porque mucha gente en las investigaciones, sobre todo de tipo cualitativo, nos dicen: a mí jamás me hablaron sobre nada de estos temas. Y los adolescentes, los que respondieron esta encuesta, dicen que más o menos su edad o acceso a información sobre sexualidad para las mujeres fue de 16 años y para los hombres de 15 años, lo cual es muy, muy, muy tarde, además relacionado con lo que veíamos ahorita de cuando empiezan su vida sexual y todo lo que, las cifras que les mencioné previamente. Entonces, esta parte no lo voy a mencionar, pero sí que sepamos, quienes trabajamos en salud sexual, salud reproductiva, sexualidad, hay muchos llamados, muchos lineamientos, hay mucho material disponible en la web al acceso fácil para todas y todos. Allí pues ya vimos esta mañana cuando intervinieron sobre la Agenda 2030, la sexualidad pues es un aspecto priorizado, allí está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También todo lo que ha trabajado UNFPA, donde ustedes se meten a la página, tienen una cantidad de guías, cartillas, manuales que son supremamente bien hechos y súper dinámicos para trabajar con los jóvenes y adolescentes y también con otras poblaciones. Lo que ha hecho UNICEF, tenemos en el Plan Nacional de Salud Pública, sexualidad es uno de los componentes también priorizados. Allí hay unos lineamientos pues importantes para trabajar, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia Joven, no sé si lo conocían, también tenemos allí como ese recurso, el Ministerio de Salud y la Protección Social, Profamilia con las encuestas, el Ministerio de Educación con el PEX, que allí cómo lo estamos implementando entonces en los colegios y más con todo esto que ha pasado durante estos 3 años sobre diversidad, inclusión, todo lo que tiene que ver con género y orientación sexual, que ahí estamos bien complejos, y los servicios amigables que también están disponibles y tenemos que utilizarlos y volver eso una realidad. Entonces, a partir de este panorama, unas conclusiones allí, y es: primero, si bien yo hice mi presentación enfocada a esto, pues es reconocer que la sexualidad no tiene que ver solamente con prácticas sexuales. La sexualidad es supremamente amplio y la sexualidad tiene que ver con la relación o las interacciones con los otros y con las otras, y las relaciones conmigo mismo, con mi cuerpo, con quién soy, cómo me defino, cómo me cuido, cómo me amo, me valoro, y tiene que ver en esas interacciones diferentes grados de intimidad psicológica y física. Cuando hablamos de sexualidad, tenemos que reconocernos que todos somos seres sexuados, que estamos compuestos de unos órganos sexuales internos y externos, y eso genera unas cosmovisiones de cómo vivimos finalmente en el día a día. Y al hablar de sexualidad tenemos que referirnos a aspectos biológicos, psicológicos, porque si hablamos también de estos temas y religión, por ejemplo, todas estas exigencias que se nos dan desde ciertas religiones, y mucha gente no usa preservativo pues, o métodos de anticoncepción porque es pecado y se utiliza mucho el método del ritmo. Entonces, ¿cómo acompañamos allí para poder tener pues, una vida sexual saludable y una vida en general? Entonces, la sexualidad es constitutiva y transversal del ser humano, nos acompaña desde antes de nacer, porque antes de nacer
porque implica si fuimos deseados y planeados. Desde allí empieza esa relación conmigo mismo, con mi cuerpo y con quién soy. Y como me quedan 5 minutos, he organizado algunas recomendaciones para profesionales de la salud y para los programas, y para la familia y los educadores. Entonces, los profesionales de la salud, ¿qué tenemos que hacer? Y yo precisamente doy una clase de salud sexual y salud reproductiva en la maestría en Psicología de la Salud en la Javeriana, y me enfrento día a día con que estos profesionales que me llegan, que ya tienen experiencia en su día a día en contextos de salud, no diferencian conceptos, y todavía hay muchos mitos y muchas creencias que pues están arraigadas en nosotros y nos dificultan totalmente la atención que brindamos. Cuando nos piden información si usar preservativo o no, si cuidarnos, cómo cuidarnos, si empezar una vida sexual o no, todavía está esa mirada de tabú, punitiva, de juzgar al adolescente porque decide empezar una vida sexual. Entonces nos falta mucha formación en estos temas y es bastante. Y miren, me parece absurdo. Yo me puedo demorar hasta 6 horas explicando en una clase la diferencia entre género y orientación sexual y cuáles son las diferentes opciones de género. ¿Y qué es eso de decir género y transgénero? O sea, 6 horas se me pasan, que tengo que abordar un resto de temas de la asignatura, en 6 horas solo explicando eso. Y les cuesta muchísimo, y no es solamente gente de Cali, tengo estudiantes de todo Colombia, mucho del suroccidente colombiano, Pasto y Popayán, donde es bien complejo también intervenir en esto por la moral y por la influencia cristiana católica. Y yo soy católica y reconozco pues todos los desafíos. Listo, entonces hay que formarnos en conocimientos y en competencias. Tenemos que hacer todas las disciplinas, aquí me voy a enfocar más en psicología, y es psicología basada en la evidencia. O sea, lo que nosotros hacemos tiene que generar un impacto y tenemos que llevarle lo mejor a las personas. Tenemos que estar comprometidos con la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de los derechos humanos, no son una cosa aparte. Tenemos que acompañar mucho, y eso son demandas que nos hacen los padres, y los padres necesitan que los profesionales de la salud les demos pautas de cómo acompañamos a nuestros adolescentes cuando tienen una orientación sexual no heterosexual o cuando son transgéneros. Entonces allí cómo nosotros los profesionales estamos acompañando, y acompañar a los jóvenes en competencias de autocuidado, autoeficacia, de cómo exigir el preservativo, de cómo cuidarse y la importancia de cuidarnos. Los programas, sí o sí, los enfoques que tenemos que manejar y están hablados a nivel nacional e internacional son el enfoque de género, el enfoque de derechos, el enfoque de curso de vida y el enfoque diferencial. Están legislados en las políticas y allí tenemos recursos para trabajar sobre eso. Los programas entonces deben estar orientados todos, no solo en salud sexual, salud reproductiva, pues a la reducción de esas inequidades. Trabajar, que no lo toqué, pero es un tema que sigue siendo muy preocupante, y es la atención prenatal, preconcepcional, toda la atención pues en embarazo y los partos. Trabajar lo del matrimonio infantil. La cifra todavía del matrimonio infantil es muy alta en nuestro país, entonces ¿qué vamos a hacer allí? Para las familias y los educadores, pues la importancia de todos los que estamos aquí, tengamos o no tengamos hijos, todos nosotros somos educadores, y acompañar en esa educación para la sexualidad desde los valores, los principios, desde el amor, acompañar a que los jóvenes tomen decisiones de la mejor manera, que se comuniquen de manera asertiva, y acompañar en eso de orientación sexual y demás. Entonces, para ir cerrando, ya me queda un minuto. Entonces, clave, y aquí antes me hicieron las conclusiones, y es trabajar la parte de inclusión, la parte de diversidad. Somos seres humanos diversos, y los que no somos homosexuales y somos heterosexuales también debemos estar incluidos en esto, porque entonces se quedan los heterosexuales acá y los LGBTI allá, y no debería ser así. O sea, eso genera exclusión que tampoco se debe presentar. O sea, somos seres humanos con diferentes opciones, con una diversidad grande, que los invito a todas y todos, y es que por favor diferenciemos estos conceptos: orientación sexual, sexo, género. Dentro del género hablamos de cisgénero y transgenerismo, prácticas eróticas y sexuales. Y brevemente, hace 15 días me llegó un paciente de 13 años y me dice, bueno, mi mamá me trae a consulta porque soy homosexual, pero soy cisgénero.
y me habla todo el discurso así con los conceptos y yo decía, menos mal, yo trabajo estos temas porque es cisgénero, o sea, la gente no sabe qué es cisgénero. Y el niño de 3 años ya lo tenía claro, había leído, había buscado, o sea, la gente maneja esto y si nosotros no hacemos nada, yo dije, si yo no hubiese sabido que es cisgénero, me salgo, voy al baño, un momentico, busco y vuelvo y entro. Porque nos enfrentamos a esto, a la diversidad y la diferencia con prácticas sexuales y eróticas. Hombre que se relaciona sexualmente con otro hombre, mujer que se relaciona sexualmente con otra mujer, no son bisexuales ni son homosexuales. Hay que diferenciar la práctica sexual de la vivencia de la orientación sexual que tiene que ver con lo erótico, lo afectivo y con lo romántico. Entonces, esos elementos son claves y ya está la última diapositiva. ¿Qué debemos hacer? Y es, vivimos en un mundo de etiquetas y yo no hago parte del movimiento queer ni nada de esto, pero las etiquetas, porque soy blanca, bajita, gordita, peliamarillita, como sea, siempre estamos colocando etiquetas y sobre todo en sexualidad, pues esto es muy complejo, porque entonces el transgenerista, más que tiene que tener diagnóstico y ahorita que estamos en este momento de la atención, pues sí, vamos a seguir diagnosticando el transgenerismo, entonces disforia de género, bueno, y todos estos temas nos ponemos a pensar, la sexualidad sigue siendo un tabú. Debemos seguir trabajando por la, yo no sé si existe esta palabra, pero es patologización del transgenerismo y la homosexualidad. Todavía se sigue viendo la homosexualidad como algo patológico y eso debemos seguir trabajando por ello. Con los trans hay que acompañarlos muchos en ese proceso de tránsito, desde lo psicológico como también desde lo social. Porque ahí también hay N problemas de salud pública que se inyectan y demás, que allí, bueno, los que trabajan en esto pues me entenderán un poquito mejor cómo nos acompañamos para hacer terapia hormonal, los procedimientos médicos, estéticos y demás. Tenemos que acompañarnos en esto de la expresión de género y la expresión de nuestra orientación sexual, apoyar la minimización del estigma, la discriminación, personas homosexuales, y en general, pues el género pues está como está basado mucho en esas etiquetas, pues nos puede relacionar en una relación directa con salud mental, ansiedad, depresión y estrés, por no poder expresar, visibilizar, por no sentirnos que encajamos. Entonces esto se lleva ya a otros problemas de salud mental importantes, lo de los conceptos y no, ya, hasta ahí, gracias.